En este video puede encontrar la traducción de la genealogía de Caín, con el significado de cada nombre de sus hijos, donde estos significados de los nombres se obtienen al aplicar el diagrama de las letras hebreas en dichos nombres. Pues al aplicar el diagrama de las letras hebreas en estos nombres, se ha podido encontrar cómo era la personalidad de los de la genealogía de Caín, y no solo esto, sino cómo era la ciudad que construyó Caín, cómo eran sus gobernantes, trabajadores, proveedores, y cómo vivía su pueblo. Pero no solo esto se ha podido ver, sino que se puede ver que en la actualidad muchas naciones viven como se vivía en la ciudad de Caín. Hay que tener presente que la posibilidad de que el diagrama de las letras hebreas no lo haya hecho Dios, y este mal, es más de 1.000.000 factorial. Es decir, es ínfima, ya que se ha comprobado su validez en más de 100 nombres en el Génesis. Considerando que estos nombres no fueron puestos por una sola persona, sino que fueron puestos en miles de años por varias personas, y en muchos de los casos ni siquiera lo sabían por qué lo ponían, pero la luz que nos dan en la actualidad al aplicar el diagrama de las letras hebreas nos indica cómo eran los pueblos de aquel entonces y la personalidad que tenían ellos. Para entender el alcance del diagrama de las letras hebreas, pongamos un ejemplo. Supongamos que una persona hace 5.000 años atrás le pone a su hijo por nombre, Luis, luego él tiene un hijo, y su hijo le pone a su hijo por nombre Pablo. Luego él tiene 2 hijos y le pone por nombres Juan y Lucas, y así sucesivamente hasta completar una genealogía de más de 100 nombres. Y al final, esto queda registrado en un libro que se llama Génesis. Y después de haber pasado más de 5.000 años, llegamos a descubrir aplicando el diagrama de las letras hebreas que estos nombres nos indican cómo vivían los de aquella época y cómo era su personalidad. La posibilidad de que esto ocurra humanamente es 0. Pues si esto ocurre, significaría primeramente que alguien internamente en el interior de las personas ha influido en ellos, aunque muchos de ellos lo ignoren para que ellos les pongan estos nombres. Y no solo esto tiene que hacer el que influye en el interior de estas personas, sino que también tiene que influir en el lenguaje de los pueblos en más de 5.000 años, para que las formas de las letras se puedan aplicar a los nombres de estas personas y su significado nos indique hoy, en la actualidad, cómo eran las personas que llevan estos nombres y lo que ellos hicieron. Ahora, para ver que existió alguien que influyó en las personas, para que estas personas les pongan estos nombres a sus hijos y nos indique cómo eran ellos y sus pueblos. Comencemos viendo el siguiente tema. Una familia donde lo que planificaron para sus 2 primeros hijos no se cumplió. Respecto a este tema lo podemos encontrar en Génesis 4, traduciendo del hebreo antiguo al español. El respaldo de esto lo puede ver en la página web elmontedesion.com. Y conoció Adán a Eva su esposa y se quedó embarazada, y consecuencia de ello dio a luz a Caín. Y cuando dio a luz dijo: tuve un varón, será consagrado a Jesús. Y cuando tuvo otro hijo, al dar a luz continuó diciendo: este es su hermano mi Abel, que significa el hijo que será su aliento cuando lo necesiten. Pero sus 2 hijos hicieron todo lo contrario. Ya que Abel pastoreó ovejas, en cambio Caín, sin cumplir el deseo de sus padres, de ser una persona consagrada al servicio de Jesús, se hizo esclavo y esclavizador de la tierra. Y luego de que pasó el tiempo, aconteció que para cumplir voto a Jesús, Caín trajo frutos de la tierra, los cuales él no había sembrado, y los ofreció de ofrenda para Jesús. En cambio, Abel trajo conforme a lo establecido por Jesús para el sacrificio, de las ovejas suyas que más feliz le hacían a él, que era guía de las demás y que representaba una ganancia para él o su familia, ya que esta ofrenda representaba a Jesús por salvación para Abel, por lo que a Caín le consideró Jesús como si estuviera muerto, y al sacrificio que hizo como algo que no se acopla al tiempo que se estaba viviendo.
Y aconteció después de que Caín hizo el sacrificio, tuvo un sueño que le corregía lo que hizo, pero le encendió en furor sobremanera, y su semblante decayó. Y Jesús dijo a Caín: ¿Por qué motivo te enojas, y a causa de quién decayeron tu semblante y tu saludo? Después de todo, si obras bien y ayudas a la gente, tú vivirás.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม Y en caso de que no obrarás bien y tampoco ayudas a la gente, cometes pecado, ya que te habrás inclinado a la tentación. Pues primeramente guardarás la tentación, y luego le pondrás en ejecución, sin analizar las consecuencias que conlleva ello, y si lo haces tu lujuria o tu deseo les gobernarás. Y Caín quiso avisarle sobre el sueño a su hermano Abel, pero aconteció que cuando ellos estaban haciendo sus labores, dedujo Caín que la culpa era de su hermano Abel, y era el momento oportuno de vengarse, y que la única solución sería matarle, y así lo hizo. Y Jesús dijo a Caín: ¿Me falta Abel tu hermano? Y Caín dijo: No he sabido sobre él. ¿Acaso debo tener cuidado de mi hermano que es recto, honesto y justo? Y Jesús dijo: ¿Qué es lo que hiciste? La voz del linaje de tu hermano da chillidos desesperados a mí desde la tierra. ¿Qué castigo pronunció Dios que debe tener un asesino y por qué no debemos matarle? Y le dijo a Caín: Ahora por estar enloquecido y haber matado a tu hermano, yo también te destruyo para que mueras mísero. Por lo que te he maldecido desterrándote de la tierra que puso a disposición sus fauces para quedarse con lo manchado de la sangre de tu hermano, por causa de tu mano, pues, cuando labores sobre la tierra, no rendirá lo que esperabas bajo la fuerza aplicada por ti. También tú estarás en la tierra convulsionado, estrecho de manos y zarandeado.
Y Caín dijo a Jesús: En verdad, ¿quién puede soportar hasta que muera tanta miseria y destrucción? Esto no es ético. Tú me has desterrado ahora por sobre la faz de la tierra, por lo cual yo contradeciré lo que proviene de tu faz. Y con esta intención se cambió de lugar, lo que ocasionó en la tierra conmoción y que cualquiera que descubra lo que hizo le matase. En consecuencia, Jesús, para que no le matasen a Caín, hizo saber que cualquiera que mate a Caín 7 veces subirá de tono a la violencia para que otras personas le quieran matar ahora a él. Además, Jesús puso a Caín una señal para que sea contra la ley que cualquiera al hallarlo le haya pegado un golpe a él. Luego Caín dejó de reflejar la presencia de Jesús y sobre la tierra de Nod se asentó al frente del Edén. También si se crea una ciudad y se tiene trabajadores, se requiere proveerlos de lo mejor, para que la ciudad se acople a los deseos de sus habitantes. Con estas intenciones engendró Irad a Mehujael, pues Mehujael bien puede representar a los proveedores que tiene una nación al estilo de Caín, y que pueden ser estos proveedores desde sus gobernantes hasta la persona más pequeña de esta nación, donde estos proveen a lo que es bueno como la familia, el amor, fe, la justicia, la naturaleza y otros. Pero no consideran si de lo que les están proveyendo le causan daños, al contaminar sus cimientos de lo negativo o satánico. Para esto, estos proveedores, despreciando las leyes de Jesús y a reglón seguido, para tener éxito en la entrega de lo que proveen los que gobiernan al estilo de la ciudad de Caín, planifican cuidadosamente, muchas veces en secreto para no ser descubiertos y puedan contaminar de lo negativo y satánico a lo que es bueno. Esto da como resultado que las creencias de muchas personas de los que quieren vivir en dicha ciudad sean influenciadas por lo negativo o satánico, como la violencia, odio, mentira, robo, sexo ilícito y otras. Y este sea uno de los medios para que los que contratan a estos proveedores puedan adquirir lo que ellos desean como una familia, sexo ilícito, alimentos ya sean buenos o malos, dinero, oro, mansiones, yates entre otras. Y en Mehujael quedó algo pendiente de resolver y está en relación con la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con las personas que no quieren vivir en la ciudad que se está construyendo de acuerdo con las políticas de sus gobernantes? Por lo que engendró Mehujael a Metusael, que Metusael persigue los mismos objetivos de su padre Mehujael, pero se diferencian que para corregir a las personas, proveen a lo que causa daños o la muerte, para que así teman el resto de las personas y pueda ser influenciado su reino con lo negativo o satánico, y así puedan recibir lo que estas personas que corrigen a otros desean adquirir como una familia, sexo ilícito, alimentos ya sean buenos o malos, dinero, oro, mansiones y yates entre otras. Antes de seguir con la traducción del capítulo 4 y la genealogía de Caín, veamos un video de lo que dicen hoy en la actualidad estos gobernantes, en sus reuniones secretas y que colaboran con lo que está escrito en este capítulo 4 de Génesis. Para acabar con el imperialismo yanqui, tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos. Lula está trabajando en Brasil y la FARC las has animado tú. El polo de poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria. Inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males. Mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos. Tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tiene la salsa que hace falta. Emociónalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia. El verbo debe ser en sentido de autoridad y poder. No te preocupes por los ricos y la clase media. No son más que tu 80% de pobres los que necesitas. Los ricos salen corriendo si les haces A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo. Los católicos, que son la mayoría en Venezuela, no hacen nada con rezar sin acciones que no van a llegar a ninguna parte. Son unos bobalicones. Mientras la iglesia esté dormida, aprovecha. Cuando decidas moverse, ya estarás instalado. Recuerda que la iglesia es guabinosa. Sigue acusándola.
los católicos sin liderazgo no son nadie. Y ningún curita va a reaccionar. Hay 2 o 3 que quieren reventar, pero sus superiores los acorralan. Si ves a un sacerdote alebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo. Si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu último día, pero difícilmente vendrá. Los judíos en Venezuela no cuentan, los evangélicos son unos pobres pendejos. Y las demás religiones, ¿para qué nombrarlas? Saca al Cristo, siempre habla en su nombre. Recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados. Incluye banderas y a Simón Bolívar cuando puedas. Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos. Esa etapa te da buenos dividendos. Se eliminarán unos a otros. La violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza. Mientras tanto, háblales de democracia y constitución. Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos. Cuando logres lo que quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos. Envíalos a las embajadas. Dales dinero para que callen o sácalos del país para que la prensa no los utilice. Los que se opongan, siémbrales delitos. Eso los descalifica para siempre. Por todos los medios mantén mayoría en la asamblea. Mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal. Esos que van a sacar son los colaboradores cercanos que los mandan a la embajada. Compra todos los militares con ropa y equipo. Todos los que tengan comando, ponlos donde hay bastante dinero. Corrómpelos para lograr fidelidad. A unos de ellos, ponlos en la petrolera para que logres el control militar. En las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente. Ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave. Si logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas, eres indestructible. Si tienes duda de algunos, ponlos a prueba, por ejemplo, con un golpe simulado. Ahí salen todos los traidores y todos los fieles. Es necesario controlar los medios de producción del Estado. A los comerciantes les encanta el dinero. Compra a los banqueros. A los grandes comerciantes y a los grandes constructores dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa. Para la segunda etapa tienes que haber formado comité de defensa de la revolución. Llama a los bolivarianos. Haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos. Págales para que sigan los lineamientos, marchas, concentraciones de los comités. Selecciona a los más agresivos para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil. Controla la policía, destrúyela, ponla a tu disposición. En la segunda etapa tienes que profundizar la misión de revolución. Debes mencionar mucho la palabra revolución. Eso emociona a los pobres. Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición. Tienes que lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela. Con dinero se logra. Igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela. Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y particularmente acúsalos de golpistas. Hasta el débil. La mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia. Si no puedes comprarlos, cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto. Crea una junta directiva revolucionaria, saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia. Si tienes todo en esta etapa, puedes seguir a la tercera. En la tercera etapa, puedes violar la Constitución porque nadie te lo va a impedir. Ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero. Acúsalos de espías o corruptos, desprestígialos. Recoge muchos periodistas, empresarios, líderes laborales. Los demás escaparán del país o tomarán escarmiento. Reestructura el gabinete. Allí puedes deshacerte de tus colaboradores. A unos puedes premiarlos y a otros desecharlos, pues ya no hay oposición. Tienes que poner camaradas. Establece el estado de excepción, suspende las garantías, lanza el toque de queda. Apúrate, mira que el pueblo se te está poniendo bravo. Cierra todos los medios de comunicación. Destituye alcaldes y gobernadores de la oposición. Anuncia la reestructuración de todas las áreas del Estado y la elaboración de una nueva constitución. Forma un consejo de gobierno con 500 miembros. En ese consejo asesor de gobierno estaré yo. Hay que fusilar a los opositores que no aprendan. Esto es lo único que los silencia y es más económico. Nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones.
Seremos respetados nuevamente por el marxismo-leninismo. Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba a pasos indestructibles. Si veo que no tienes criadillas, recojo a toda mi gente. Me la pueden matar los militares cuando se te alcen. Si no me haces caso, vas a ver qué haces. ¿Qué estás esperando, Hugo? Ahora veamos cómo mienten estos gobernantes antes de entrar a la presidencia. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production to give them to poor countrymen. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte! A continuación, veamos cómo actuó cuando fue presidente. Escuchen, mexicano, esto es bien claro. En mi país, Castro al rico lo hizo pobre y al pobre lo hizo miserable. Y un día, mexicanos, mi pueblo, en el año 61, se paró Fidel en una plaza ante ese pueblo sabio, porque el pueblo es muy sabio. ¡Wow! ¡Qué inteligente y qué sabio es el pueblo! Fidel dijo, nacionalícese la Cuban Electric Company, el pueblo. Nacionalícese todos los centrales a la Cuban Sugar y el pueblo. Intervengan la televisión del país, quítese a los dueños del pueblo. Y quítele la bodega, los restaurantes, quítele todo a los ricos y el pueblo a ese comandante. ¡Viva mi comandante! Y el pueblo gritaba. Nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que tenían. Y el pueblo después, Fidel se para en una plaza y le dice Fidel al pueblo, yo no tengo casa, porque yo soy pobre, porque yo soy Fidel, descarado nosotros y los pobres, yo no tengo casa, yo no me pertenezco, yo soy de ustedes. Y el pueblo, Fidel, mi casa es tu casa. Y todo el mundo puso el sellito en la casa, Fidel, esta es tu casa. ¿Y qué hizo Fidel después? Hizo una ley de reforma urbana, donde a todo el mundo le quitó la casa y el Estado pasó a ser el dueño de la casa, porque tú le entregaste las casas a Fidel. Porque ¿saben por qué? Porque un día fueron por el pueblo y el pueblo no se dio cuenta. El pueblo aplaudía porque pensaban que no iban a ir por él. Y un día el pueblo cubano, el castrismo fue por él y le quitó las casas. Y el que tenía casa, que era dueño, se levantó una mañana y ya no era dueño de la casa. El dueño era Fidel Castro. Hay una ley de reforma urbana donde tuvimos 60 y pico, 40, 50 años que tú no podías cambiar, ni vender, ni mudarte de casa, porque la casa era de Fidel, porque el pueblo se la entregó. El pueblo dijo, Fidel, mi casa es tu casa, y Fidel se la creyó. A continuación, veamos la fortuna aproximada que hizo Fidel Castro. Fidel apareció por primera vez en el listado de los más ricos de la revista Forbes en 1997. En ese año, la publicación le asignó una fortuna de $150 millones. 9 años después, en 2006, apareció por última vez en el ranking con $900 millones en sus arcas. Ahora veamos cómo miente otro de estos gobernantes antes de entrar a la presidencia.
¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? Basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. A continuación, veamos cómo actuó cuando fue presidente. Expropiese, señor alcalde, expropiese. 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 Esa casita que se ve ahí con 2 balcones, y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Al principio de los 13 años del mandato de Chávez, la expropiación pareció una medida coyuntural y centrada en las tierras. Pero después de que el caudillo bolivariano se declaró socialista en el 2007, muy pocos se salvaron de perder casas, apartamentos y edificios completos. Expropiaciones e invasiones están poniendo en jaque la propiedad privada en Venezuela. Los consejos comunales, amparados bajo una ley que protege nada más al que arrienda, pero el que tiene por años invirtiendo en el país está perdiendo todo su futuro y lo que construyó durante una vida entera. Primero queremos destacar que las invasiones son focos de violencia e inseguridad. Yo le dije de buena manera. Sigue violando mi propiedad privada, sigue. Que aquí en Venezuela la situación de la propiedad privada es muy vulnerable y que mientras esto siga así y no haya una seguridad de que cuando tú tengas una propiedad puedas hacer como dice el artículo 115 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que tú tienes derecho al uso, goce, disfrute y disposición de tu propiedad, mientras eso no ocurre, ¿quién va a invertir en Venezuela? Pero existe una complicidad por omisión, una complicidad por acción donde autoridades, altos personeros del gobierno de facto de Maduro, diputados a la Asamblea Nacional del chavismo, la alcaldesa del municipio Libertador, concejales, han autorizado a colectivos para pagarle sus favores a la revolución para que tomaran estas edificaciones. Es una complicidad por omisión donde los cuerpos de seguridad del Estado, el propio CICPC nos dijo en una conversación que tuve con el asistente del director del CICPC que ellos estaban prohibida la ejecución de atacar estas invasiones porque ellos no podían tener ningún tipo de contacto con los colectivos. El 6 de mayo del 2020, Orencio, propietario de una fábrica textilera en Caracas, se convirtió en una víctima más de las ocupaciones ilegales o invasiones que se han desatado durante la pandemia de la COVID-19 en la capital de la nación suramericana. Me dejaron en la ruina, Dios es grande, y Él sabrá cómo me puede sostener y mantener. Soldado Valencia, expropiese. Chávez pensaba efectivamente que el Estado le pertenecía. Opóngase quien se oponga. Ruina, hambre y miseria. No importa que andemos desnudos. ¡El pueblo tiene hambre! Esto da dolor lo que está viviendo nuestro país. No importa que no tengamos ni para comer. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. El populismo es como un animal enjaulado. Hemos resucitado al padre Bolívar. El populismo ejerce una función liberadora. ¡Patria! ¡Socialismo o muerte! A continuación,
Veamos la fortuna aproximada que dejó Hugo Chávez a su familia. Era la extravagante vida de Hugo Chávez. Patrimonio neto. Según varios medios a nivel internacional y con información otorgada, el patrimonio neto de Hugo Chávez era aproximadamente de $1.200 millones en el momento de su partida. Un informe de 2010 de una firma global de evaluación de riesgos y mitigación de amenazas estimó que los activos de la familia Chávez sumaban entre $1.000 y $2.000 millones. La gran mayoría de estos activos están relacionados con el petróleo y fueron controlados por el propio Chávez antes de su partida. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Informes periodísticos señalan que tendría una fortuna de más de $4.000 millones. El dinero estaría consignado en cuentas bancarias de Andorra y Estados Unidos. El Diario de las Américas asegura que la hija de Chávez superaría en capital incluso a los empresarios más acaudalados del país suramericano. Ahora veamos qué nos dice el presidente Javier Milei de lo que causó el socialismo en Argentina y en el mundo. El prisionero desea decir una palabra. Es cierto que 2 años no son nada, pero han pasado algunas cosas desde la última vez que estuve aquí con ustedes. Cuando me presenté acá, hace 2 años, era tan solo un diputado nacional que, acompañado solamente por quien ahora ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina, defendiendo las ideas de la libertad. Quiero decirles que si bien ahora tengo un trabajo un poquito más complicado y algo más particular, nunca he dejado de lado, ni lo haré en el futuro, mi tarea histórica, que es ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad. Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano,
que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato, porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Hace poco, en la conferencia que brindé en el Instituto Milgen, dije que, en algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya hemos vivido, pero que el resto de Occidente aún tiene por delante. Porque si miran la historia argentina de los últimos 2 siglos, verán una tragedia en 2 partes, ascenso y caída. Una tragedia que es testimonio de lo que puede ocurrir cuando se reemplazan las ideas de la libertad por cualquier tipo de experimento colectivista. En la segunda mitad del siglo XIX, la dirigencia argentina grabó en piedra los principios básicos del liberalismo, que son la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y como resultado, vimos el proceso de crecimiento económico más fuerte de nuestra historia. De hecho, Argentina crecía más que el equivalente de las tasas chinas de este momento. En tan solo 35 años nos convertimos en una potencia mundial. Fuimos la primera nación de la historia humana en erradicar el analfabetismo. Teníamos un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. Éramos la primer potencia mundial en términos de PBI per cápita. Nosotros, un país periférico que el resto del mundo apenas conocíamos, éramos la meca de Occidente y recibimos millones y millones de inmigrantes que soñaron en Argentina la posibilidad de una vida mejor, la mayoría de ellos españoles. De ahí radica en parte la hermandad eterna entre nuestros pueblos. Pero en algún momento de la primera mitad del siglo XX, la dirigencia política se enamoró del Estado, abandonó las ideas de la libertad y las reemplazó por la doctrina de la justicia social, que atenta directamente contra la libertad y la propiedad del individuo. Ahí comenzó el siglo de humillación argentina, 100 años de decadencia en los que se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Bajo el delirante pretexto de donde hay una necesidad nace un derecho, Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal, con permanente crecimiento del gasto público y una situación que tenía que ser financiada. En primer lugar, los políticos inmorales lo financian con deuda, que no es ni más ni menos que pasarle la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. Naturalmente, cuando el financiamiento se termina, recurren a la máquina de imprimir billetes. Y así, básicamente, Argentina, por ejemplo, le ha quitado 13 ceros a la moneda, ha tenido 2 hiperinflaciones sin guerra, hoy podríamos quitarle 3 ceros más a la moneda y han hecho un verdadero desastre con el impuesto inflacionario, robándonos todo el tiempo. Y ya, cuando no les queda más alternativa, suben directamente los impuestos explícitos, haciendo que el país verdaderamente deje de ser competitivo. Como resultado de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking de PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por 10 veces en los últimos 50 años. Y no solo eso. Argentina, que es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, tiene una presión fiscal en el sector agropecuario del 70%. Es decir, que el maldito Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos
y a 5 millones de argentinos les falta de comer. Basta de socialismo, basta de hambre, basta de miseria. Por eso es cuando hoy miro a Europa hoy y también a los Estados Unidos y veo lentamente cómo van apareciendo pequeñas señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina. En la otra vereda de la historia, mientras el socialismo destruía la Argentina, el capitalismo de libre mercado literalmente salvaba al mundo. Resta ver la historia económica global de los últimos 250 años y en particular de los últimos 100 años para demostrarlo. Hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante, pero a partir del siglo XIX y a raíz de la Revolución Industrial, el PBI per cápita no solo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial, multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo, aun cuando se multiplicó la población en 8 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más avanzó el capitalismo, la riqueza se incrementó cada vez a mayor velocidad. Por eso, mientras que en el siglo XIX la tasa de crecimiento del PBI per cápita global fue en promedio del 0,6% anual compuesto, en el periodo comprendido entre 1950 y el 2000 vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1 anual compuesto y si se corrige por la subestimación de las estadísticas estaríamos arriba del 3 anual compuesto. O sea, el capitalismo de libre empresa ha sido una panacea para Occidente. Por eso no es casualidad que aquellos países que son libres crezcan el doble que crecen los países reprimidos y que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que lo que tiene un país reprimido. Por lo tanto, digamos, no solo eso, sino que además aquellos países, digamos, que son pobres, los que son pobres en los países capitalistas de libre mercado, tienen un ingreso promedio superior en el decil más bajo de 15 veces mayor y el 90% ¿sí? de la población de esos países reprimidos vive por debajo de lo que viviría alguien pobre en un país capitalista. Esto demuestra, a pesar de los llantos de la izquierda, que los mercados libres generan prosperidad para todos, no solo para algunos. No hay caso de país en toda la historia de la humanidad que haya abrazado las ideas de la libertad, que no haya experimentado una explosión de crecimiento y prosperidad para todos. Por el contrario, el socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico, ha sido un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y en muchas ocasiones un fracaso impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres sin nombres. Este punto es central para lograr una cabal comprensión de la tragedia que significa el socialismo. Dado que el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible. Abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte. Pero si bien todo esto es obvio, hoy es más importante que nunca señalarlo, porque en las últimas décadas las élites globales lamentablemente han sido cautivadas por los cantos de sirenas socialistas, a través de ideas, discursos y valores que se han colado en el sentido común de nuestras sociedades, promovidos por organismos supranacionales, por ONG, por instituciones educativas y por la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Discursos que dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista y por lo tanto bregan por la justicia social, que persiguen al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental,
que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza, sino también sobre la vida humana. Parece que no entienden que la justicia social siempre es injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley, y que cada intento de los políticos por hacerse los buenos termina perjudicando la generación de riqueza y, en consecuencia, perjudicando al conjunto de la sociedad. Tampoco se dan cuenta o no parece importarles que el costo de sostener esta pantomima bien pensante de los progres sea subvertir todos los valores que hicieron de la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano. Porque en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento, que nublan el pensamiento y los enceguecen. Es más, tanto los enceguece a punto tal que viven proyectando sus miserias en el resto. Por eso, a todos aquellos que se piensan que están salvando el mundo con el Estado presente, con impuestos altos, con cupo de géneros y castigando a los empresarios, yo les digo, ¿saben qué es lo mejor para los trabajadores? Que pacten contratos libremente con sus empleadores. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. Yo pregunto, ¿acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios? Les pregunto a los socialistas, ¿o acaso no alcanza con ser iguales ante la ley? ¿Saben qué es lo mejor para el planeta? Dejar el mercado encuentre, como ha hecho siempre, las mejores soluciones. ¿Saben qué es lo mejor para los niños? Un padre y una madre que les conocen mucho mejor que cualquier burócrata. ¿Y saben cómo se logra esto? Retirando al Estado parasitario de la vida de las personas y dejando que los ciudadanos sean libres. Dejándolos asociarse libremente, elegir qué producir, a quién emplear, dónde estudiar, a quién venderle, qué comprar y qué hacer con el fruto del trabajo propio. En definitiva, el mundo se salva no corriendo atrás de una agenda culposa de un par de burócratas, sino achicando el Estado para engrandecer a la sociedad. Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque lo hemos vivido en carne propia, lo sufrimos todos los días, porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas, o quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada, no podemos dejarnos correr un milímetro por los zurdos, ni aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Porque cuando dejemos una rendija abierta, nos atacarán desde una posición mejor para ellos. Se aprovechan de los más débiles de nosotros, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan, de los que la han heredado sin saber el sacrificio que implicada, de aquellos, como se saben en falta, los carcome la culpa y quieren usarnos a todos para resolver sus propios problemas. Pero nosotros no somos débiles, nosotros nos hemos ganado lo que tenemos. Nosotros realmente creemos lo que decimos. Nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado. Y nadie ni nadie se va a interponer en nuestro camino. No importa qué hagan, no importa qué digan, ni cómo nos ataquen. Por eso les digo, me importa un rábano lo que opinen los zurdos. En definitiva, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. En todo caso, ahora que soy presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mucho mayor, porque lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Y dar la batalla cultural no es solo moralmente correcto, sino que además es necesario de un punto de vista del gobierno. Es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario, para que las políticas que implementen sean duraderas y para que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear nuevamente por los socialistas. Porque además es importante alzar la voz, porque nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, porque tienen su gente metida en todos los niveles del Estado, tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales, tienen a los empresarios prebendarios que viven del Estado y lo financian, tienen los organismos supranacionales, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Y en mi caso, en mi país, hasta el control sobre el fútbol. En ese sentido, hay que reconocer que han hecho un trabajo formidable en términos de lo que Antonio Gramsci llamaría la construcción de una verdadera hegemonía global. Si todos los que creemos en la vida, la libertad y la propiedad no hacemos nada, estamos condenados. Si todos los que creemos en los valores que hicieron de Occidente la civilización más próspera de la historia no hacemos nada, estamos condenados. Por eso, todos los que estamos acá, ciudadanos españoles, argentinos, presidentes, pensadores, empresarios, todos aquellos que creemos en la libertad, debemos ponernos de pie y decirles ¡basta! Basta al odio, al resentimiento y a la envidia que implica el socialismo. Basta al autoflagelamiento y la culpa de Occidente.
Basta la pretensión de vivir en un mundo de cristal sin que nadie se pueda sentir ofendido. Basta de la intromisión del Estado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente. Volvamos a defender la vida, la libertad y la propiedad. Ya estamos a 5 meses que asumí como presidente de la República Argentina el 10 de diciembre y con orgullo puedo decir que estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que le hicimos a los argentinos. Agarramos una economía al borde de la hiperinflación, con 15 puntos de déficit fiscal consolidado, con emisión descontrolada después de haber emitido dinero por 13 puntos del PBI en un año, con precios reprimidos a niveles ridículos y con tasas de interés altísimas. Y a pesar de todo eso, la estamos dando vuelta. Con un esfuerzo enorme por parte de todos los argentinos, pero lentamente la estamos dando vuelta. Hemos reducido sistemáticamente la inflación mes tras mes hasta lograr una inflación de un dígito mensual. Hemos bajado la tasa de interés sin que se dispare la inflación y sin que se dispare el tipo de cambio. Estamos haciendo el ajuste más grande y abrupto de la historia humana y para el espanto de todo el surderío, la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción que el 10 de diciembre. Por eso llora la izquierda local e internacional, porque todo lo que ellos resumen como imposible, nosotros lo realizamos, porque todo lo que han roto con su chamanismo económico, nosotros lo estamos enmendando con trabajo y con las ideas y valores correctos, porque todas las ideas, valores y teorías que ellos predican en mi país ya han fracasado y todo aquello a lo que ellos le tienen miedo está empezando a tener éxito. Y también porque le estamos demostrando al mundo que inclusive en la peor adversidad, inclusive cargando con la peor herencia económica de la historia del país, inclusive siendo el gobierno con menos poder institucional de la historia, e inclusive con toda la política, los medios y los empresarios prebendarios en contra, quienes esgrimimos la verdad en un puño y en convicción en el otro podemos perseverar y salir triunfantes. Porque más tarde o más temprano, la verdad siempre se impone sobre la mentira, la libertad siempre se impone sobre la opresión, la vida siempre se impone sobre la muerte y el bien siempre triunfa sobre el mal. Por todo esto, quiero decirles que soy un optimista. Cada vez son más los pueblos del mundo que se rebelan contra el maldito mandato socialista. Y lo hacen porque, a diferencia de los socialistas, nosotros confiamos en los ciudadanos. No pensamos que hay que tratarlos como a niños en un jardín de infantes. Confiamos en su creatividad, en su capacidad de resolver problemas por su cuenta, en su criterio para criar en libertad a sus hijos en el seno de la familia. Confiamos en la capacidad de los hombres y mujeres de forjar su propio destino y que esto redunde en mayor beneficio para el conjunto de la sociedad. Y esta confianza que tenemos en el ciudadano común, tarde o temprano vuelve, porque para obtener confianza hay que dar confianza. Y nosotros hemos entablado un pacto de verdad con la sociedad, porque como siempre digo, es preferible decir una verdad incómoda en vez de una mentira confortable. Por todo esto, quiero comprometerme con todos ustedes y decirles que no les voy a fallar.
Voy a predicar con el ejemplo y demostrarle al mundo que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito. Y las hazañas que nuestro gobierno realice en la Argentina serán testimonio y prédica del paradigma capitalista de libre empresa. Pero no serán ningún milagro, sino la consecuencia necesaria del ejercicio de las ideas correctas, porque la libertad es el único camino posible a la prosperidad. Por eso les digo, ánimo en esta gesta por salvar a Occidente de la decadencia, porque Occidente está a tiempo aún de elegir si quiere persistir en la senda del fracaso o si quiere retomar el camino de la libertad. Finalmente, les quiero dejar una frase de uno de los mayores pensadores del siglo XX, que fue Ludwig von Mises, y que además demostró la imposibilidad del socialismo ya en 1922 con su famoso tratado El socialismo. Mises sostenía que el socialismo es una alternativa al capitalismo, como el cianuro de potasio es una alternativa al agua. Y dado que Mises era una persona con una gran visión y entendía de qué iba el desafío, hizo una frase de Virgilio, su frase de cabecera, una frase en latín que dice «Tu no sede malis, sed contraudentior ito», que significa «no cedas ante el mal», sino que enfréntalo con mayor audacia. No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía. Naturalmente, parece una tarea titánica, parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer. Porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Vox. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte! El prisionero desea decir una palabra.
Ahora veamos cómo mienten estos gobernantes antes de entrar a la presidencia. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production to give them to poor countrymen. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte! A continuación, veamos cómo actuó cuando fue presidente. Escuchen, mexicano, esto bien claro. En mi país, Castro al rico lo hizo pobre y al pobre lo hizo miserable. Y un día, mexicanos, un día, mi pueblo, en el año 61, se paró Fidel en una plaza ante ese pueblo sabio, porque el pueblo es muy sabio. ¡Wow! ¡Qué inteligente y qué sabio es el pueblo! Fidel dijo, nacionalícese la Cuban Electric Company, el pueblo. Nacionalícese todos los centrales a la Cuban Sugar y el pueblo. Intervengan la televisión del país, quítese a los dueños del pueblo. Y quítele la bodega, los restaurantes, quítele todo a los ricos y el pueblo a ese comandante. Viva mi comandante, y el pueblo gritaba. Nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que teníamos. Y el pueblo después, Fidel se para en una plaza y le dice Fidel al pueblo, yo no tengo casa, porque yo soy pobre, porque yo soy Fidel, descarado nosotros y los pobres, yo no tengo casa, yo no me pertenezco, yo soy de ustedes. Y el pueblo, Fidel, mi casa es tu casa. Y todo el mundo puso el sellito en la casa, Fidel, esta es tu casa. ¿Y qué hizo Fidel después? Hizo una ley de reforma urbana, donde a todo el mundo le quitó la casa y el Estado pasó a ser el dueño de la casa, porque tú le entregaste la casa a Fidel. Porque ¿saben por qué? Porque un día fueron por el pueblo y el pueblo no se dio cuenta. El pueblo aplaudía porque pensaban que no iban a ir por él. Y un día el pueblo cubano, el castrismo fue por él y le quitó las casas. Y el que tenía casa, que era dueño, se levantó una mañana y ya no era dueño de la casa. El dueño era Fidel Castro. Alguna ley de reforma urbana, donde tuvimos 60 y pico, 40, 50 años, que tú no podías cambiar, ni vender, ni mudarte de casa, porque la casa era de Fidel, porque el pueblo se la entregó. El pueblo dijo, Fidel, mi casa es tu casa, y Fidel se la creyó. A continuación, veamos la fortuna aproximada que hizo Fidel Castro. Fidel apareció por primera vez en el listado de los más ricos de la revista Forbes en 1997. En ese año, la publicación le asignó una fortuna de $150 millones. 9 años después, en 2006, apareció por última vez en el ranking con $900 millones en sus arcas. Ahora veamos cómo miente otro de estos gobernantes antes de entrar a la presidencia. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No.
absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. A continuación, veamos cómo actuó cuando fue presidente. Expropiese, señor alcalde, expropiese. 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 Esa casita que se ve ahí con 2 balcones, y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Al principio de los 13 años del mandato de Chávez, la expropiación pareció una medida coyuntural y centrada en las tierras. Pero después de que el caudillo bolivariano se declaró socialista en el 2007, muy pocos se salvaron de perder casas, apartamentos y edificios completos. Expropiaciones e invasiones están poniendo en jaque la propiedad privada en Venezuela. Los consejos comunales, amparados bajo una ley que protege nada más al que arrienda, pero el que tiene por años invirtiendo en el país está perdiendo todo su futuro y lo que construyó durante una vida entera. Primero queremos destacar que las invasiones son focos de violencia e inseguridad. Yo le dije de buena manera, por favor. Sigue violando mi propiedad privada, sigue. Que aquí en Venezuela la situación de la propiedad privada es muy vulnerable y que mientras esto siga así y no haya una seguridad de que cuando tú tengas una propiedad puedas hacer como dice el artículo 115 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que tú tienes derecho al uso, goce, disfrute y disposición de tu propiedad, mientras eso no ocurre, ¿quién va a invertir en Venezuela? Pero existe una complicidad por omisión, una complicidad por acción. Una complicidad por acción donde autoridades, altos personeros del gobierno de facto de Maduro, diputados a la Asamblea Nacional del chavismo, la alcaldesa del municipio Libertador, concejales, han autorizado a colectivos para pagarle sus favores a la revolución para que tomaran estas edificaciones. Es una complicidad por omisión donde los cuerpos de seguridad del Estado, el propio CICPC nos dijo en una conversación que tuve con el asistente del director del CICPC que ellos estaban prohibida la ejecución de atacar estas invasiones porque ellos no podían tener ningún tipo de contacto con los colectivos. El 6 de mayo del 2020, Orencio, propietario de una fábrica textilera en Caracas, se convirtió en una víctima más de las ocupaciones ilegales o invasiones que se han desatado durante la pandemia de la COVID-19 en la capital de la nación suramericana. Me dejaron en la ruina, Dios es grande, y Él sabrá cómo me puede sostener y mantener. Soldado Valencia, expropiese. Chávez pensaba efectivamente que el Estado le pertenecía. Opóngase quien se oponga. Ruina, hambre y miseria. No importa que andemos desnudos. ¡El pueblo tiene hambre! Es todo dolor lo que está viviendo nuestro país. No importa que no tengamos ni para comer. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. El populismo es como un animal enjaulado. Hemos resucitado al padre Bolívar. El populismo ejerce una función liberadora. ¡Patria! ¡Socialismo o muerte! A continuación, veamos la fortuna aproximada que dejó Hugo Chávez a su familia
Era la extravagante vida de Hugo Chávez. Patrimonio neto. Según varios medios a nivel internacional y con información otorgada, el patrimonio neto de Hugo Chávez era aproximadamente de $1.200 millones en el momento de su partida. Un informe de 2010 de una firma global de evaluación de riesgos y mitigación de amenazas estimó que los activos de la familia Chávez sumaban entre $1.000 y $2.000 millones. La gran mayoría de estos activos están relacionados con el petróleo y fueron controlados por el propio Chávez antes de su partida. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Informes periodísticos señalan que tendría una fortuna de más de $4.000 millones. El dinero estaría consignado en cuentas bancarias de Andorra y Estados Unidos. El Diario de las Américas asegura que la hija de Chávez superaría en capital incluso a los empresarios más acaudalados del país suramericano. Ahora veamos qué nos dice el presidente Javier Milei de lo que causó el socialismo en Argentina y en el mundo. El prisionero desea decir una palabra. Es cierto que 2 años no son nada, pero han pasado algunas cosas desde la última vez que estuve aquí con ustedes. Cuando me presenté acá, hace 2 años, era tan solo un diputado nacional que, acompañado solamente por quien ahora ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina, defendiendo las ideas de la libertad. Quiero decirles que si bien ahora tengo un trabajo un poquito más complicado y algo más particular, nunca he dejado de lado, ni lo haré en el futuro, mi tarea histórica, que es ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad. Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato,
porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Hace poco, en la conferencia que brindé en el Instituto Milgen, dije que, en algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya hemos vivido, pero que el resto de Occidente aún tiene por delante. Porque si miran la historia argentina de los últimos 2 siglos, verán una tragedia en 2 partes, ascenso y caída. Una tragedia que es testimonio de lo que puede ocurrir cuando se reemplazan las ideas de la libertad por cualquier tipo de experimento colectivista. En la segunda mitad del siglo XIX, la dirigencia argentina grabó en piedra los principios básicos del liberalismo, que son la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, y como resultado vimos el proceso de crecimiento económico más fuerte de nuestra historia. De hecho, Argentina crecía más que el equivalente de las tasas chinas de este momento. En tan solo 35 años nos convertimos en una potencia mundial. Fuimos la primera nación de la historia humana en erradicar el analfabetismo. Teníamos un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. Éramos la primera potencia mundial en términos de PBI per cápita. Nosotros, un país periférico que el resto del mundo apenas conocíamos, éramos la meca de Occidente y recibimos millones y millones de inmigrantes que soñaron en Argentina la posibilidad de una vida mejor, la mayoría de ellos españoles. De ahí radica en parte la hermandad eterna entre nuestros pueblos. Pero en algún momento de la primera mitad del siglo XX, la dirigencia política se enamoró del Estado, abandonó las ideas de la libertad y las reemplazó por la doctrina de la justicia social, que atenta directamente contra la libertad y la propiedad del individuo. Ahí comenzó el siglo de humillación argentina, 100 años de decadencia en los que se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Bajo el delirante pretexto de donde hay una necesidad nace un derecho, Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal, con permanente crecimiento del gasto público y una situación que tenía que ser financiada. En primer lugar, los políticos inmorales lo financian con deuda, que no es ni más ni menos que pasarle la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. Naturalmente, cuando el financiamiento se termina, recurren a la máquina de imprimir billetes. Y así, básicamente, Argentina, por ejemplo, le ha quitado 13 ceros a la moneda, ha tenido 2 hiperinflaciones sin guerra, hoy podríamos quitarle 3 ceros más a la moneda y han hecho un verdadero desastre con el impuesto inflacionario, robándonos todo el tiempo. Y ya, cuando no les queda más alternativa, suben directamente los impuestos explícitos, haciendo que el país verdaderamente deje de ser competitivo. Como resultado de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking de PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por 10 veces en los últimos 50 años. Y no solo eso. Argentina, que es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, tiene una presión fiscal en el sector agropecuario del 70%. Es decir, que el maldito Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y a 5 millones de argentinos les falta de comer. Basta de socialismo, basta de hambre, basta de miseria.
Por eso es cuando hoy miro a Europa hoy y también a los Estados Unidos y veo lentamente cómo van apareciendo pequeñas señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina. En la otra vereda de la historia, mientras el socialismo destruía a la Argentina, el capitalismo de libre mercado literalmente salvaba al mundo. Resta ver la historia económica global de los últimos 250 años y en particular de los últimos 100 años para demostrarlo. Hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante, pero a partir del siglo XIX y a raíz de la Revolución Industrial, el PBI per cápita no solo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial, multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo, aun cuando se multiplicó la población en 8 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más avanzó el capitalismo, la riqueza se incrementó cada vez a mayor velocidad. Por eso, mientras que en el siglo XIX la tasa de crecimiento del PBI per cápita global fue en promedio del 0,6% anual compuesto, en el periodo comprendido entre 1950 y el 2000 vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1 anual compuesto y si se corrige por la subestimación de las estadísticas estaríamos arriba del 3 anual compuesto. O sea, el capitalismo de libre empresa ha sido una panacea para Occidente. Por eso no es casualidad que aquellos países que son libres crezcan el doble que crecen los países reprimidos y que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que lo que tiene un país reprimido. Por lo tanto, digamos, no solo eso, sino que además aquellos países, digamos, que son pobres, los que son pobres en los países capitalistas de libre mercado, tienen un ingreso promedio superior en el decil más bajo de 15 veces mayor y el 90% ¿sí? de la población de esos países reprimidos vive por debajo de lo que viviría alguien pobre en un país capitalista. Esto demuestra, a pesar de los llantos de la izquierda, que los mercados libres generan prosperidad para todos, no solo para algunos. No hay caso de país en toda la historia de la humanidad que haya abrazado las ideas de la libertad, que no haya experimentado una explosión de crecimiento y prosperidad para todos. Por el contrario, el socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico, ha sido un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y en muchas ocasiones un fracaso impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres sin nombres. Este punto es central para lograr una cabal comprensión de la tragedia que significa el socialismo. Dado que el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible. Abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte. Pero si bien todo esto es obvio, hoy es más importante que nunca señalarlo, porque en las últimas décadas las élites globales lamentablemente han sido cautivadas por los cantos de sirenas socialistas, a través de ideas, discursos y valores que se han colado en el sentido común de nuestras sociedades, promovidos por organismos supranacionales, por ONG, por instituciones educativas y por la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Discursos que dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista y por lo tanto bregan por la justicia social, que persiguen al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental, que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza, sino también sobre la vida humana.
Parece que no entienden que la justicia social siempre es injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley, y que cada intento de los políticos por hacerse los buenos termina perjudicando la generación de riqueza y, en consecuencia, perjudicando al conjunto de la sociedad. Tampoco se dan cuenta o no parece importarles que el costo de sostener esta pantomima bien pensante de los progres sea subvertir todos los valores que hicieron de la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano. Porque en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento, que nublan el pensamiento y los enceguecen. Es más, tanto los enceguece a punto tal que viven proyectando sus miserias en el resto. Por eso, a todos aquellos que se piensan que están salvando el mundo con el Estado presente, con impuestos altos, con cupo de géneros y castigando a los empresarios, yo les digo, ¿saben qué es lo mejor para los trabajadores? Que pacten contratos libremente con sus empleadores. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. Yo pregunto, ¿acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios? Les pregunto a los socialistas, ¿o acaso no alcanza con ser iguales ante la ley? ¿Saben qué es lo mejor para el planeta? Dejar el mercado encuentre, como ha hecho siempre, las mejores soluciones. ¿Saben qué es lo mejor para los niños? Un padre y una madre que les conocen mucho mejor que cualquier burócrata. ¿Y saben cómo se logra esto? Retirando al Estado parasitario de la vida de las personas y dejando que los ciudadanos sean libres. Dejándolos asociarse libremente, elegir qué producir, a quién emplear, dónde estudiar, a quién venderle, qué comprar y qué hacer con el fruto del trabajo propio. En definitiva, el mundo se salva no corriendo atrás de una agenda culposa de un par de burócratas, sino achicando el Estado para engrandecer a la sociedad. Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque lo hemos vivido en carne propia, lo sufrimos todos los días,
porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas. O quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada, no podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, ni aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Porque cuando dejemos una rendija abierta, nos atacarán desde una posición mejor para ellos. Se aprovechan de los más débiles de nosotros, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan, de los que la han heredado sin saber el sacrificio que implicada, de aquellos, como se saben en falta, los carcome la culpa y quieren usarnos a todos para resolver sus propios problemas. Pero nosotros no somos débiles, nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nosotros realmente creemos lo que decimos, nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado y nadie ni nadie se va a interponer en nuestro camino. No importa qué hagan, no importa qué digan, ni cómo nos ataquen. Por eso les digo, me importa un rábano lo que opinen los zurdos. En definitiva, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. En todo caso, ahora que soy presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mucho mayor, porque lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Y dar la batalla cultural no es solo moralmente correcto, sino que además es necesario desde un punto de vista del gobierno. Es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario, para que las políticas que implementen sean duraderas y para que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear nuevamente por los socialistas. Porque además es importante alzar la voz, porque nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, porque tienen su gente metida en todos los niveles del Estado, tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales, tienen a los empresarios prebendarios que viven del Estado y lo financian, tienen los organismos supranacionales, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, y en mi caso, en mi país, hasta el control sobre el fútbol. En ese sentido, hay que reconocer que han hecho un trabajo formidable en términos de lo que Antonio Gramsci llamaría la construcción de una verdadera hegemonía global. Si todos los que creemos en la vida, la libertad y la propiedad no hacemos nada, estamos condenados. Si todos los que creemos en los valores que hicieron de Occidente la civilización más próspera de la historia no hacemos nada, estamos condenados. Por eso, todos los que estamos acá, ciudadanos españoles, argentinos, presidentes, pensadores, empresarios, todos aquellos que creemos en la libertad, debemos ponernos de pie y decirles ¡basta! Basta al odio, al resentimiento y a la envidia que implica el socialismo. Basta al autoflagelamiento y la culpa de Occidente. Basta la pretensión de vivir en un mundo de cristal sin que nadie se pueda sentir ofendido. Basta de la intromisión del Estado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente. Volvamos a defender la vida, la libertad y la propiedad.
Ya estamos a 5 meses que asumí como presidente de la República Argentina el 10 de diciembre y con orgullo puedo decir que estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que le hicimos a los argentinos. Agarramos una economía al borde de la hiperinflación, con 15 puntos de déficit fiscal consolidado, con emisión descontrolada después de haber emitido dinero por 13 puntos del PBI en un año, con precios reprimidos a niveles ridículos y con tasas de interés altísimas. Y a pesar de todo eso, la estamos dando vuelta. Con un esfuerzo enorme por parte de todos los argentinos, pero lentamente la estamos dando vuelta. Hemos reducido sistemáticamente la inflación mes tras mes hasta lograr una inflación de un dígito mensual. Hemos bajado la tasa de interés sin que se dispare la inflación y sin que se dispare el tipo de cambio. Estamos haciendo el ajuste más grande y abrupto de la historia humana y para el espanto de todo el surderío, la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción que el 10 de diciembre. Por eso llora la izquierda local e internacional, porque todo lo que ellos resumen como imposible, nosotros lo realizamos, porque todo lo que han roto con su chamanismo económico, nosotros lo estamos enmendando con trabajo y con las ideas y valores correctos, porque todas las ideas, valores y teorías que ellos predican en mi país ya han fracasado y todo aquello a lo que ellos le tienen miedo está empezando a tener éxito. Y también porque le estamos demostrando al mundo que inclusive en la peor adversidad, inclusive cargando con la peor herencia económica de la historia del país, inclusive siendo el gobierno con menos poder institucional de la historia, e inclusive con toda la política, los medios y los empresarios prebendarios en contra, quienes esgrimimos la verdad en un puño y en mi convicción en el otro podemos perseverar y salir triunfantes. Porque más tarde o más temprano, la verdad siempre se impone sobre la mentira, la libertad siempre se impone sobre la opresión, la vida siempre se impone sobre la muerte y el bien siempre triunfa sobre el mal. Por todo esto, quiero decirles que soy un optimista. Cada vez son más los pueblos del mundo que se rebelan contra el maldito mandato socialista. Y lo hacen porque, a diferencia de los socialistas, nosotros confiamos en los ciudadanos. No pensamos que hay que tratarlos como a niños en un jardín de infantes. Confiamos en su creatividad, en su capacidad de resolver problemas por su cuenta, en su criterio para criar en libertad a sus hijos en el seno de la familia. Confiamos en la capacidad de los hombres y mujeres de forjar su propio destino y que esto redunde en mayor beneficio para el conjunto de la sociedad. Y esta confianza que tenemos en el ciudadano común, tarde o temprano vuelve, porque para obtener confianza hay que dar confianza. Y nosotros hemos entablado un pacto de verdad con la sociedad, porque como siempre digo, es preferible decir una verdad incómoda en vez de una mentira confortable. Por todo esto, quiero comprometerme con todos ustedes y decirles que no les voy a fallar. Voy a predicar con el ejemplo y demostrarle al mundo que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito. Y las hazañas que nuestro gobierno realice en la Argentina serán testimonio y prédica del paradigma capitalista de libre empresa.
Pero no serán ningún milagro, sino la consecuencia necesaria del ejercicio de las ideas correctas, porque la libertad es el único camino posible a la prosperidad. Por eso les digo, ánimo en esta gesta por salvar a Occidente de la decadencia, porque Occidente está a tiempo aún de elegir si quiere persistir en la senda del fracaso o si quiere retomar el camino de la libertad. Finalmente, les quiero dejar una frase de uno de los mayores pensadores del siglo XX, que fue Ludwig von Mises, y que además demostró la imposibilidad del socialismo ya en 1922 con su famoso tratado El socialismo. Mises sostenía que el socialismo es una alternativa al capitalismo como el cianuro de potasio es una alternativa al agua. Y dado que Mises era una persona con una gran visión y entendía de qué iba el desafío, hizo una frase de Virgilio, su frase de cabecera, una frase en latín que dice «Tu no sede malis, sed contraudentior ito», que significa «no cedas ante el mal», sino que enfréntalo con mayor audacia. No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía. Naturalmente, parece una tarea titánica, parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer. Porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Vox. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte! El prisionero desea decir una palabra. Una vez creado una ciudad con las políticas de sus gobernantes,
se necesita de unos buenos consumidores, que en este caso que es satánico, la persona no tiene que considerar el origen o el daño que le puede causar de lo que se están proveyéndose. Para cumplir con esto, Metusael engendró a Lamec. Pues, Lamec representa a las personas que se proveen de lo negativo y satánico que se encuentran en el mercado. Y una vez que se proveen de ello, esto utilizan para dar sentido a su vida y calmar sus deseos. Y Lamec, para proveerse de lo negativo y satánico, tomó para sí 2 esposas que le proveían de ello. La una se llamaba Ada, que representa a las mujeres que su belleza la crean, con lo que les provee lo negativo y satánico, y la segunda llamada Tzila, que representa a las mujeres que su belleza lo obtiene, de lo que es creado y no del creador. Además, esto creado se puede encontrar en el mercado comandado por lo negativo o satánico, pero esta historia no termina aquí, sino que Ada dio a luz a Jabal, que representa a las personas que despreciando en su interior la morada de Jesús, a reglón seguido se hacen de otra morada, donde en esta morada se les puede ver haciendo lo que les interesa a ellos y que cumple los estándares de lo satánico. Este fue padre de los que se acomodan para vivir hoy día en una casa, proveyéndose de lo necesario sin importar a quién dañen para que se vea hermosa su casa. Y su hermano se llamaba Jubal, que representa a las personas que despreciando en su interior la morada de Jesús, a reglón seguido se hacen de otra morada, pero difiere con su hermano Jabal, porque se les puede ver haciendo su morada de acuerdo con sus creencias heredadas, que están fundamentadas en lo negativo y satánico. Este se constituyó en padre de todos los que se ocupan en cambiar las leyes de Jesús que nos dejó para que vivamos, con el propósito de hacer más agradable para ellos la vida. Para esto se apoyan en cimientos negativos y satánicos, con el fin de crear su propio camino con sus propias leyes. Y su otra esposa Tzila no se quedó atrás, ya que también ella dio a luz a Caín Tubal, que representa a las personas que despreciando en su interior la morada de paz de Jesús con su justicia, a reglón seguido se hacen de otra morada, donde su cimiento radica en la justicia de Caín que se apoya en lo negativo o satánico y que causa daño o la muerte primero a los que no comparten su justicia y luego a ellos mismos y los suyos. Es por esta razón que Caín Tubal y su genealogía bruñó todo bronce, hierro y acero con sutileza, suavidad y ocultamente. Con el fin de causar daño y la muerte. Además, Caín Tubal tuvo de hermana a Naama, que Naama representa a las mujeres, donde su belleza radica en que proveen a su hogar o su entorno de lo negativo o satánico, ya que su carácter está sintonizado con ello. Un dicho de un mujeriego que pronunció cuando fue lacrado, y Lamec hizo saber a Ada y Tzila sus esposas: oíd mi voz del mujeriego Lamec, escuchad lo que expresé con palabras. ¿Qué persona yo maté por mi llaga? ¿Y qué persona yo maté por el hijo de mi amigo? ¿Quién juzgue y tome venganza por nosotros de esto? A Caín mi padre le ha puesto de pie 7 veces y 77 a Lamec, un padre que tuvo el valor de llamar a su hijo, el reino que se le extravió a Jesús. Pero no todo está perdido, ya que todo comenzó a cambiar desde que un padre tuvo el valor de llamar a su hijo, el reino que se le extravió a Jesús. Este hombre fue Adán, que conoció a su esposa de otra forma distinta que cuando engendró a Caín y a Abel, y consecuencia de ello,
dio a luz un hijo mío y llamó a su reputación Set, que su nombre está en relación con el reino que se le extravió a Jesús, y cuando está extraviado carece de lo que es la vida, donde parte de este reino es nuestro cerebro. De tal manera que Set para mí Jesús, que soy el Salvador del mundo, sea otra simiente de acuerdo con lo que vivía Abel, pues Caín a él le mató, y también a Set le hizo Jesús tener un hijo, y le llamó a su reputación Enós, pues dio inicio Enós a poner a Jesús adentro de nuestro cerebro para conversar con él, pues Enós, su nombre nos indica que para rescatar Jesús al hombre que está perdido, el hombre tiene que mejorar la comunicación con el Santísimo y considerar en su mente los fundamentos del Todopoderoso. Hasta aquí, el capítulo 4 de Génesis.